chat, ya que el equipo a cargo va ordenando sus inquietudes y vamos a ir leyendo posteriormente al final de la presentación sus inquietudes. También recomendarles que no peguen 3, 4 veces la misma consulta porque se van ordenando en orden de ingreso. Por lo tanto, el repetirlas no hace que nosotros podamos leerlas más rápido. Así que los invitamos a poner atención, a utilizar efectivamente este espacio para aclarar inquietudes y esperamos que la información que aquí el equipo de la Subdirección de Capital Humano les entregue sea beneficiosa para el proceso que les sigue. Ahora, en este momento, dejaré a cargo de la presentación a Catherine Jaque, la encargada de la unidad de seguimiento técnico de nuestra agencia, para que les cuente cómo es el proceso. Catherine, adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Voy a compartir mi pantalla para compartir la presentación. Y vamos a partir. Bueno, este taller trata acerca del proceso de solicitud de beneficios complementarios segundo llamado para el año 2024. ¿Qué son y cuáles son los beneficios complementarios? Los beneficios complementarios son 4 beneficios que se encuentran establecidos dentro de los beneficios que se pueden solicitar durante la beca de doctorado nacional. Estos beneficios, en el fondo, debe presentarse una solicitud, la que es evaluada, se le asigna un puntaje y en base a, en el fondo, una prelación del puntaje se establece a quienes se les entrega o no estos beneficios. Los beneficios son 4. El primero es la extensión para el término de la tesis, que consiste en 6 meses adicionales a los 4 años de beca, recibiendo los beneficios de manutención, asignación por concepto de hijos y asignación de salud. Muy importante, durante la extensión para el término de la tesis no se recibe el monto de arancel, por la naturaleza del beneficio que es para la escritura de la tesis. Luego tenemos los gastos operacionales para el proyecto de tesis, que consisten en un monto de 2.678.000 pesos, renovables por un segundo año, siempre y cuando la beca siga vigente, para rendir en el fondo gastos asociados al proyecto de la tesis. Luego tenemos la posibilidad de realizar pasantías en el extranjero, las cuales en el fondo tienen una duración mínima de 3 meses y un máximo de 10 meses, y se entregan los beneficios de manutención mensual dependiendo del país extranjero, una prima anual de seguro médico que consiste en $800 y los pasajes de ida y de retorno. Por último, tenemos el beneficio de cotutela, que es un beneficio para obtener el doble grado en el extranjero. La cotutela se puede extender por un máximo de 24 meses y los beneficios que se entregan durante la realización de la cotutela son la manutención, considerando el país extranjero, manutención por concepto de cónyuge o conviviente civil, una asignación de instalación de $500, una asignación de libros y o materiales por $300, una manutención por concepto de hijos, pasajes de ida y de retorno, una asignación para cuando retornan, también de $500, y todo lo que se tenga que cubrir por concepto de matrícula o arancel. Consideraciones del taller. La información entregada en este taller solo refiere al proceso de solicitud de segundo llamado 2024, porque cada llamado puede tener modificaciones. Es obligación utilizar los formularios y formatos especialmente diseñados por ANIT para el proceso 2024. No utilizar, por favor, formularios o formatos usados en procesos anteriores. Esto es bastante común y entre el año 2023 y el año 2024 se simplificó un poco el formulario de solicitud, lo que hizo que hubiera menos preguntas y llegaron muchas personas con el formulario del llamado del 2023. Y por ese motivo, en el fondo, no podíamos considerar admisible la solicitud, porque el formulario tiene unas preguntas, en el fondo hay una rúbrica que asocia el puntaje a cada pregunta, entonces es muy importante que solo se presente el formulario de solicitud que está establecido en el instructivo. Otra cosa también importante, que en el sistema donde ustedes tienen que hacer su postulación, no es necesario actualizar el currículum, ¿ya? Porque el proceso de solicitud de beneficios complementarios no considera la evaluación del currículum, que es lo que ustedes hicieron cuando postularon a la beca de doctorado nacional. En este caso, no es necesario. Otras consideraciones importantes, los beneficios complementarios son 4, pero se puede postular a más de un beneficio de forma paralela, pero hay algunas limitaciones propias de cada beneficio.
Por ejemplo, no se puede hacer uso simultáneo de una pasantía y de una cotutela. Sí se podría solicitar, y si se aprueba, primero una pasantía y después una cotutela, pero no de forma simultánea. Por otro lado, no podrá hacerse uso del beneficio de pasantía o cotutela mientras esté gozando del beneficio de la extensión de beca para el término. O sea, en el fondo yo, si ya estoy en el proceso, en el periodo de extensión de beca para el término de la tesis, no puedo realizar durante ese periodo cotutelas o pasantías. Y no es posible solicitar el beneficio de gastos operacionales si ya se encuentra gozando de la extensión de beca para el término de la tesis. ¿Ya? Entonces, estas son las limitaciones que uno las encuentra como en cada uno de los incentivos, pero en principio sí se puede postular a más de un beneficio de forma paralela. La postulación a los beneficios complementarios se realiza de manera individual, es decir, cada beneficio se debe realizar con una postulación en un formulario a través de CPL. Hay un formulario para pasantías, uno para gastos operacionales, uno para cotutela y uno para extensión, ¿ya? Y cada uno requiere ciertos documentos que se tienen que subir por solicitud. Otra cosa es que si solicitaron un beneficio en un llamado anterior y no se les aprobó, pueden presentar nuevamente en la misma solicitud, no hay ningún problema. Asimismo, si se solicitó uno de los beneficios, tal, por ejemplo, esto es un ejemplo, una pasantía en el último llamado y ahora se encuentran en condiciones de solicitar el beneficio de gasto operacional, también pueden hacerlo, ¿ya? Siempre y cuando respetando las limitaciones de cada instructivo, porque, por ejemplo, el gasto operacional solamente se puede solicitar durante la vigencia de la beca, entonces ahí va a haber que respetar en el fondo las condiciones de cada beneficio complementario, pero lo que queremos transmitir es que en el fondo pueden ir solicitando a lo largo de distintos llamados distintos beneficios, ¿ya? Eso sí, no es posible si es que yo ya se me aprobó un beneficio complementario, no puedo solicitar y pedir nuevamente ese beneficio complementario. De la pasantía que se pueden solicitar en el fondo siempre y cuando no se supere entre todas las pasantías que se realizan el máximo los 10 meses, pero alguien podría solicitar en este llamado una pasantía realizar el 2024 de 4 meses y, por ejemplo, para el llamado del 2025 una pasantía para 5 meses, ¿ya? Siempre y cuando no se superen los 10 meses. Eso sí es posible. Bueno, información relativa a los periodos de solicitud de los beneficios complementarios. La apertura del proceso fue el 11 de enero del 2024. El cierre del proceso, o sea, el día al que ustedes tienen que enviar la documentación, es el 15 de marzo del 2024 y los resultados se van a entregar en junio del 2024. ¿Dónde se presentan las solicitudes? En la plataforma SPL, ya que ustedes ya la conocen, es a través de la cual ustedes postularon a su beca de doctorado. Ahí en el fondo tienen que presentar la solicitud por cada tipo de beneficio. De todas formas, tenemos la plataforma de atención a becarios, en donde ustedes, en la ayuda NIT, en el fondo, en la sección de becarias y becarios, está, por un lado, hay una sección con preguntas frecuentes que hemos recogido justamente de estos talleres y de preguntas que nos van haciendo a lo largo de los procesos, y se encuentran contenidas en la sección beneficios complementarios. Y además, en la parte superior derecha está el formulario de contacto para becarios, donde ustedes pueden directamente hacernos la pregunta que estimen conveniente. Esta información la entregamos porque se encuentra relacionada y impacta la solicitud de los beneficios complementarios. Esto es solamente para aquellas personas cuyo fin beca, en el fondo, cuyo fin beca sea el 1 de abril del 2020, 31 de diciembre del 2024, pueden acceder a un beneficio que se entregó en el contexto de la pandemia COVID-19, solamente para algunas personas y está acotado a, en el fondo, las personas que finalizan en ciertos periodos, como el que acabo de mencionar, pueden solicitar la extensión por COVID, que es una extensión adicional a la beca de 6 meses. Este proceso va a abrir en el fondo la recepción de solicitudes el 19 de marzo y va a cerrar el 18 de abril los resultados en mayo del 2024. ¿Por qué estamos hablando de esto aquí? Por dos motivos. Uno, se adelantó la entrega de este beneficio. Originalmente estaba pensado para que la entrega fuera, en el fondo, los resultados se entregaran en septiembre y que se abriera el proceso en junio, y se adelantó. Y por otro lado, porque esto impacta directamente, por ejemplo, en el beneficio complementario de extensión de beca para el término de la tesis. Si ya recibiste el beneficio de extensión de beca para el término de la tesis, no es posible acceder a la extensión por COVID-19. Pero una persona que gozó o que accede al beneficio de extensión de beca para, para la extensión COVID, sí puede posteriormente solicitar
la extensión de beca por el término de la tesis, el beneficio complementario, ¿ya? Y bueno, otra cosa importante es que estas solicitudes no se hacen por SPL, sino a través de la plataforma de ayuda ANI, ¿ya? Es muy acotado el número de personas que puede acceder a este beneficio, ¿ya? No es la mayoría y esto solamente en el contexto de la pandemia. Esto fue autorizado por la norma que regula las becas y por ese motivo, en el fondo, estamos hablando de esto porque finalmente puede impactar en la extensión de beca para el término de la tesis. Ya, el sistema de presentación de solicitudes, bueno, este es el sistema SPL, deben seleccionar postular, como se muestra en el fondo en la primera imagen, y ahí en el fondo inmediatamente se genera un formulario de postulación a su nombre, ¿ya? Es muy importante que cuando ingresen nuevamente al sistema, por ejemplo, iniciaron su postulación y salen y vuelven a entrar, tienen que sobre el mismo formulario de postulación, porque si vuelven a apretar postular, se va a generar un nuevo, ¿ya? Entonces, si ustedes ingresan, como la segunda imagen, ahí se visualiza cada uno de los beneficios complementarios donde tienen que seleccionar postular, y en la parte superior dice mis postulaciones, ahí ustedes ingresan y van a encontrar cada uno de los formularios que se ha creado. Ya, la solicitud firmada por el becario, esto es transversal a los 4 beneficios. Los 4 beneficios requieren de una solicitud, cada una tiene sus preguntas y tiene los datos de beneficio, pero lo que es transversal y que es muy importante que sepan es que se aceptan firmas digitales o documentos firmados y escaneados, ¿ya? O sea, en el fondo, si ustedes firman físicamente el documento y lo escanean, es igual de válido que una firma digital. Lo único que no aceptamos firmas como pegadas, cuando se ve en el fondo que recortó una imagen y se pegó sobre el documento. ¿Qué tipo de firmas digitales se autorizan? Firmas digitales de programas digitales, tales como DocuSign, Adobe o firma electrónica avanzada. En el fondo, todo ese tipo de firmas digitales como que están, que son admisibles, ¿ya? Otra cosa muy importante es que es un motivo importante porque solicitamos que completen y que complementen el formulario de solicitud, es que no se llenan los datos de la persona que firma, ¿ya? La persona que firma, aparte del becario, el profesor tutor o el profesor guía, es muy importante porque está validando la información que está contenida y por eso recabamos tanta información relativa a, por ejemplo, el correo electrónico, su nombre, el root. Entonces, muy importante que todos los datos que están ahí los llenen. Nos ha pasado mucho que, por ejemplo, no le dan importancia al correo electrónico. El correo electrónico es igual de importante que el otro porque es el medio a través del cual nosotros, si es que tenemos alguna duda, vamos a poder contactar a este profesor, tutor o guía, ¿ya? Entonces, y de hecho están con un asterisco y dice abajo que en el caso de que no sean llenados estos datos, se va a declarar inadmisible la solicitud. Ya, vamos a partir por los requisitos para la extensión de beca para la tesis doctoral. El primero es que la extensión debe iniciar en el año 2024, lo que implica que el fin de la beca debe ser dentro del año 2024, ¿ya? En el fondo, si es que mi beca finaliza en el 2025, no es que yo no voy a poder acceder nunca a la extensión para la tesis, sino que este no es mi llamado, sino que tengo que presentar solicitud en el próximo llamado. Bueno, ser alumno regular de un programa de doctorado. Aquí es un punto súper importante que nos interesa aclarar. Entendemos que cada programa de doctorado tiene lógicas distintas de lo que entiende por ser alumno regular, ¿ya? Hay algunos que solo creen que alumno regular es durante el periodo en que se encuentran haciendo cursos y después durante la escritura de tesis se encuentran en otra calidad, como que depende un poco de la casa de estudio. Lo importante cuando hablamos de ser alumno regular es, en el fondo, cualquier documento emitido por una autoridad, en el fondo competente de la universidad, que dé cuenta que se encuentran vinculados al programa. El nombre que utilicen no necesariamente tiene que decir que es alumno regular, que se encuentra escribiendo su tesis, que se encuentra en proceso de, en el fondo, de escritura de tesis. El nombre que le pongan no es relevante a la hora de determinar si este documento es válido, pero sí que deje constancia que ustedes se encuentran actualmente en la universidad, porque lo que nosotros queremos verificar con este documento es el hecho de que ustedes siguen el programa de estudios para el cual se les entregó la beca, ¿ya? Y es muy importante que para que sea admisible este documento tiene que ser emitido en 2024. ¿Qué entendemos por emitido en 2024? A partir del 1 de enero de 2024. Todos los documentos que sean emitidos a partir del 1 de enero del 2024 van a ser válidos para el proceso.
Si el documento es de diciembre del 2023, no es válido y no sería admisible. Tener aprobado el examen de calificación o suficiencia investigativa o equivalente. En el fondo, esto es un requisito para la extensión de beca para el proyecto de la tesis. Existen algunos programas de doctorado que no tienen esta instancia como tal, ¿ya? Si es que no tienen esta instancia como tal, como nosotros en el fondo la estamos indicando en los instructivos, tienen que presentar un documento que acredite que esta instancia no existe en su programa, ¿ya? El proyecto de tesis o instancia equivalente. Lo mismo que aplica para el examen de calificación. Hay universidades que tienen solo examen de calificación, hay universidades que tienen examen de calificación y proyecto de tesis, y hay universidades que tienen solo proyecto de tesis. En cualquiera de las hipótesis, yo siempre tengo que presentar dos documentos. En el fondo, uno que acredite el examen de calificación, uno que acredite la aprobación del proyecto de tesis. Y si cualquiera de estas dos instancias no existe, un documento que acredite que estas instancias no existen, ¿ya? Y por último, no haber reprobado asignaturas durante la beca. Si es que se adjudicaron la beca como alumno regular y hay una reprobación de asignaturas anterior a la adjudicación de la beca, no habría problema para efectos de cumplir los requisitos para el beneficio. Pero si hay reprobación de asignaturas, cualquiera sea la asignatura, o sea, desde inglés hasta, no sé, microeconomía, en el fondo todos implican que no se cumple con el requisito y por tanto no quedarían admisibles para que se siga con el proceso de evaluación. Se va a otorgar el beneficio de extensión a partir de la fecha del término original de la beca establecido en el convenio, ¿ya? Si la beca finaliza antes de los resultados, se pagará de forma retroactiva. Por ejemplo, bastante común en los doctorados que terminan las becas el 29 de febrero del 2024, los resultados van a salir en junio, pero se va a pagar en el fondo retroactivo en el primer pago, van a recibir marzo, abril, mayo, junio, y ahí después, mes a mes, los meses que quedan, ¿ya? ¿Cuáles son los documentos que se tienen que presentar para esta solicitud? El formulario que mencionamos anteriormente, certificado de alumno regular emitido en el año 2024, o sea, desde el 1 de enero en adelante, la emisión, certificado de notas o constatación de notas emitido en 2024, debe contener todas las notas emitidas a la fecha y no se aceptan recortes de pantalla, ¿ya? Si es que hay notas pendientes y tienen una P de pendiente porque todavía no está esa nota, no hay problema, presenta el certificado, tiene que dar cuenta que esa nota está pendiente. En el fondo, ya con una P de pendiente se entiende que está pendiente. O con cualquier alusión que haga la universidad de que todavía no está la nota de esa asignatura. Lo importante, bueno, no se aceptan recortes de pantalla y tampoco vamos a aceptar documentos que digan que estos certificados contienen solamente notas aprobadas, que nos ha pasado en algunos procesos anteriores, en el fondo porque eso no nos permite verificar efectivamente que no hay una reprobación de asignaturas. Así que en esos casos no son admisibles esos documentos. Certificado de aprobación del proyecto de tesis, ese da lo mismo que no se ha emitido en el 2024. Si ustedes, por ejemplo, se les aprobó el proyecto de tesis en el año 2023 o incluso en el 2022, eso no es necesario que esté vigente, que esté actualizado el documento. Eso ya da cuenta que en el fondo está aprobado el proyecto de tesis. Entonces, en el fondo, solamente el certificado de alumno regular y el de notas tiene que estar actualizado en el fondo y ser emitido durante el 2024. Para efectos de certificado de aprobación del proyecto de tesis y el examen de calificación, no es necesario que sea emitido en 2024 y tiene que dar cuenta de la aprobación de cada una de estas instancias. Si es que no existe una de las dos instancias que acabo de mencionar, tienen que presentar un documento adicional que acredite que esta instancia no existe en su programa. Hay un formato tipo que lo pueden encontrar tanto en la página de ANIT como en el formulario de SPL, que es un formato tipo que dice esta instancia no está en el programa de estudio. Ya. Antes de entrar en los gastos operacionales, me interesa mencionarles que esto aparece en el instructivo, pero como para que tengan la tranquilidad, durante el periodo, en el fondo, una vez que se hace una revisión de admisibilidad, las personas que tengan aspectos de fondo, o sea, en el fondo, si no se cumple un requisito no es posible, pero si hay aspectos de forma que... Porque, por ejemplo, presentar un certificado de notas del 2023 en vez de uno del 2024, hay un periodo en donde nosotros los vamos a contactar y les vamos a ganar eso. Entonces, la recomendación es que si no tienen los documentos al momento del cierre de la postulación, que es en marzo, o les falta un documento o tienen algún problema, manden de todas formas la solicitud y durante el proceso, en el fondo de reapertura, los contactamos, ustedes van a poder cargar el documento subsanado, ¿ya? Estos son solamente aspectos de forma, eso es muy importante. Y tiene que ver con que son cosas de forma, o sea, por ejemplo, como es un requisito para los beneficios complementarios tener aprobado el proyecto de tesis, si es que al momento del cierre de la postulación
que era el 15 de marzo, en el fondo, no lo tenían aprobado, no tenían aprobado el proyecto de tesis, no es que como que pueden presentar después un documento que lo aprobaron después, sino que es un aspecto de forma, o sea que el certificado no daba cuenta efectivamente de la aprobación del examen de calificación, les vamos a pedir que lo aclaren. O la fecha de emisión de un documento en el fondo no estaba correcta, les vamos a pedir que lo aclaren. Son solamente aspectos de forma, pero igual es un descanso de que en el fondo no van a quedar inadmisibles solamente si es que hay algo que podamos subsanar en el fondo de forma. Ya. Ahora, con respecto a los gastos operacionales, ¿cuáles son los requisitos? Al momento de la solicitud deben estar vigentes, ¿ya? Ser alumno regular del programa de doctorado, tal como lo mencioné antes, en el amplio espectro de lo que implica ser alumno regular, tener aprobado el examen de calificación y el proyecto de tesis, y si no, deben que esta instancia no existe, no haber aprobado asignaturas y cumplir con la normativa vigente. Ahí se refiere a que si el formulario de solicitud indica que se requiere la aprobación de un comité de ética para el proyecto de tesis, va a ser exigible este documento, ¿ya? Si es que el formulario de solicitud dice que no es necesario, no les vamos a pedir nada, pero si es que el formulario de solicitud dice que sí es necesario en el fondo un comité de ética o de bioética, vamos a exigirles ese documento, ¿ya? La ejecución presupuestaria de los gastos operacionales siempre va por año calendario, es desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. Esto implica que como los resultados se entregan en junio, si ejecutan un gasto en marzo, por ejemplo, y después se les aprueba el beneficio en junio, igual van a poder, siempre y cuando se encuentren dentro de rendibles, van a poder rendirlo en el fondo de forma retroactiva. Los documentos que son requeridos para los gastos operacionales, la solicitud, que es un formato tipo de ANIL, en el fondo del formulario de solicitud, el certificado de alumno regular, el certificado de notas, como ya les mencioné, estos tienen que ser emitidos en 2024, el certificado de aprobación del proyecto de tesis y del examen de calificación, y solo en el escenario en que el formulario de solicitud diga que se requiere de la aprobación de un comité de ética o bioética, el certificado de aprobación del comité de ética. Sabemos que a veces no es tan fácil obtener estos documentos porque los comités no se juntan en el fondo tantas veces en el año. Entonces, si es que está pendiente este documento, si es que ustedes lo solicitaron y todavía no tienen la aprobación, pueden acompañar en la solicitud un documento que dé cuenta que ustedes enviaron la solicitud de que se les apruebe el comité de ética, ¿ya? En el fondo, con eso basta. Y si es que se les aprueba el beneficio, nosotros como condición para la transferencia de los recursos les vamos a pedir que ya nos envíen la aprobación definitiva de ética o de bioética. Bueno, como les mencionaba, los gastos operacionales se ejecutan entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2024. ¿Cómo funciona esto? A quienes se les aprueba el beneficio, se les transfieren el monto que solicitaron, que puede ser en el fondo el máximo, 2.678.000. Ustedes tienen esa plata, pueden ir gastando a lo largo del año y después en una plataforma tienen que declarar, en el fondo, decir cuáles fueron los gastos que hicieron y rendirlos, enviar los documentos que den cuenta en el fondo del gasto. Una boleta, no sé, compré insumos de laboratorio, las boletas de estos insumos de laboratorio. Compré un computador, la boleta del computador o factura, ¿ya? Y bueno, si realizaron gastos que se encuentran admitidos en el manual de rendición durante el 2024 y posteriormente se aprueba el beneficio, pueden rendir ese gasto. Gastos rendibles. En el anexo número 3 del instructivo de solicitud del beneficio complementario de gastos operacionales, se indican explícitamente cuáles son los gastos que se pueden rendir, la forma de rendirlos y los plazos con los que cuentan para ello, ¿ya? A modo de ejemplo, para que sepamos menos qué tipo de cosas se pueden rendir, insumos computacionales, impresoras, licencia de software, pendrive, insumos de laboratorio, como probetas, frascos, análisis de laboratorio, de oficinas, inscripción a congresos, inscripción en el fondo, a cualquier tipo de congreso o evento en el extranjero o en Chile, viáticos. Bastante amplio, por eso les recomendamos que vayan al anexo número 3 y vean todos los ítems que están ahí mencionados. Esto hacemos una especial mención a los computadores, porque nos preguntan bastante, ¿se pueden rendir computadores con los gastos operacionales? Y no existe un límite en el monto. O sea, si ustedes quieren destinar los 2.678.000 para un computador que es necesario para el proyecto de su tesis, lo pueden hacer. Ya, con respecto a la pasantía, bueno, entre los requisitos, ser becario vigente durante la pasantía. Es decir, que no solamente durante la solicitud, sino que la pasantía debe transcurrir de la vigencia de la beca, ¿ya? Ser alumno regular del programa de doctorado, tener aprobado el examen de calificación y el proyecto de tesis, no haber reprobado asignaturas y contar
carta de aceptación de la pasantía emitida por la institución extranjera que tenga una duración mínima de 3 meses. No sirve una carta de la universidad chilena, tiene que ser una carta de la universidad extranjera que va a recibir, ¿ya? Y es muy importante que si no hay certeza sobre las fechas específicas de la pasantía, pueden incluir fechas tentativas, pero de todas maneras deben incluir fechas porque la pasantía debe realizarse durante el año 2024. Si es que quieren realizar una pasantía en el 2025, este no es su llamado y tienen que presentar la solicitud en el siguiente llamado, ¿ya? Bueno, las fechas de pasantía además pueden ser modificadas dentro del año 2024 con la presentación de una nueva carta de aceptación de la institución extranjera. Esto es bastante común que se les apruebe después por temas de, por ejemplo, o incluso de la planificación, tienen que modificar las fechas tanto de inicio como de término de la pasantía. Esto es posible, pueden solicitar la modificación, pero la pasantía va a tener que iniciar en el año 2024, ¿ya? Los documentos, bueno, el formulario de solicitud firmado por el tutor, al igual que en todos los beneficios que he mencionado anteriormente, certificado de alumno regular, certificado de notas, certificado de aprobación del proyecto de tesis, del examen de calificación y como documento adicional específico de la pasantía, una carta de aceptación del instituto. Debe dar cuenta de la aceptación de la pasantía. Se puede llamar de aceptación de, en el fondo, cualquier palabra que nos permita a nosotros determinar que efectivamente están aprobados, porque han llegado cartas que dicen, por ejemplo, que el estudiante está haciendo en el fondo las gestiones para que lo reciban en la universidad extranjera. Eso nos da cuenta que ya están listos, que ya están aceptados, ¿ya? Y bueno, debe siempre cumplir con el mínimo de los 3 meses. Si es menor a los 3 meses, no es admisible. Ya, para efectos de la duración mínima de la pasantía, ¿qué entendemos nosotros como el mínimo de 3 meses? Siempre puede ser como los ejemplos que se mencionan aquí. Es como desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 del 3 del 2024. En el fondo, ahí se cumple el mínimo de los 3 meses. Como con un día antes de cuando inició. Pero si ya, por ejemplo, en este mismo ejemplo, si es que fuera desde el 1 de enero del 2024 hasta el 30 de marzo del 2024, no se cumpliría con el mínimo de 3 meses, ¿ya? Ahí hay más ejemplos, como pueden ver, el que es bastante común, por ejemplo, desde el 1 de diciembre del 2024 hasta el 28 de febrero del 2025. Ahí se cumplen los 3 meses porque febrero tiene 28 días, ¿ya? Si la pasantía cumple con la exigencia de una duración mínima de 3 meses, pero excede el término de la beca, la solicitud va a ser admisible, pero el becario deberá financiar con fondos propios el periodo posterior al fin de la beca. Sin embargo, el pasaje de retorno se paga de todas formas. Es muy importante que las fechas que se registren en el fondo se registren correctamente en el formulario de solicitud de pasantía y que sean concordantes con las de la carta de universidad. Aunque no lo crean, nos llegan muchas solicitudes en donde la carta de la universidad extranjera dice una fecha y el formulario de solicitud dice otra fecha. Y en el fondo eso no puede ser, porque si están solicitando el beneficio de pasantía es con una fecha. Recuerden que se les modifican las fechas, pero es importante que sean concordantes las que aparecen en el formulario de solicitud y en la carta de la universidad extranjera. Bueno, es posible hacer más de una pasantía siempre y cuando la sumatoria no supere los 10 meses. Por ejemplo, si ya hiciste uso del beneficio aprobado en un llamado anterior, podrás solicitar una pasantía por el periodo restante hasta completar los 10 meses, siempre y cuando cumpla con la exigencia mínima de los 3 meses. Si deseas solicitar más de una pasantía en un mismo llamado, debes crear solicitudes aparte por cada pasantía. Eso también es muy importante. Puedes solicitar 2 pasantías en un año, un llamado del beneficio o en 2 llamados distintos, y en el caso de ser aprobada, realizar 2 en un mismo año. Eso es posible. Obviamente no se pueden superponer los periodos. Si se aprueba la pasantía e inició antes de la emisión de la resolución, se podrá pagar el beneficio de manutención de forma retroactiva y reembolsar los pasajes siempre que hayan iniciado en el año 2024. Los pasajes deben ser en clase económica, o sea, ninguna clase como business ni primera clase. En cuanto a los beneficios de la pasantía, muy importante, como les mencioné al principio, no cuenta con beneficios para hijos o convivientes. La pasantía del año 2024, pero naturalmente como se extiende por un máximo de 10 meses, puede finalizar en el año 2025. Lo que importa es que inicie en 2024 por un tema de presupuesto. Y bueno, siempre durante la vigencia de la beca y durante la pasantía se siguen entregando los beneficios, tanto de la beca nacional, en el fondo de su pensión mensual de la beca de doctorado, en conjunto con los beneficios para la pasantía en el extranjero. Como les mencionaba antes, es posible modificar las fechas entregadas para la realización de la pasantía posterior a la adjudicación. Es importante recordar que la duración mínima de esta debe ser de 3 meses y el máximo de 10 meses, ¿ya? Se pueden realizar las modificaciones de la fecha de pasantía cuantas veces sea querido, siempre y cuando inicie en el año 2024, y esto se hace a través del formulario de becarios. Y no es posible modificar el lugar de destino de la pasantía.
Ahora vamos con el último beneficio, la cotutela. Aquí, en el fondo, como no es necesario tener aprobado el examen de calificación y el proyecto de tesis, pero sí, ser becario vigente, ser alumno regular del programa, contar con una carta de aceptación de la institución extranjera y lo que a veces genera más problemas por temas burocráticos, contar con un convenio de doble grado que dé cuenta que se va a obtener un doble grado o un joint degree, ¿ya? Cualquiera de los dos son admisibles, pero en el fondo tiene que indicarse que se va a obtener en el fondo este doble grado. Em, Dado que sabemos que muchas veces los convenios de doble grado son trámites que toman mucho tiempo, si es que se encuentran trámite por motivos burocráticos, deben presentar un a la universidad que acredite que todavía no está firmado definitivamente, pero que ya están en el fondo en trámite, en el fondo, este convenio de doble grado con la universidad extranjera, ¿ya? Y al igual que la pasantía, debe iniciar en el 2024, pero se pueden modificar las fechas en el fondo si es que es requerido con la presentación de una nueva carta de aceptación de la institución extranjera y de autorización de la Universidad Chilena. ¿Qué documentos son requeridos para la costela? La solicitud firmada por el becario y por el profesor tutor, que es la solicitud en formato ANID, certificado de alumno regular, certificado de notas, documento de acuerdo de doble grado entre la Universidad Chilena y la extranjera y la carta de aceptación de la institución extranjera. ¿Ya? En el fondo, si es que, porque generalmente hay personas que dicen, ¿por qué me están pidiendo un acuerdo de doble grado y una carta de aceptación? Porque muchas veces los acuerdos de doble grado, de hecho yo diría que la generalidad, es un documento genérico para toda la universidad, para todos los estudiantes, y la carta de aceptación dice relación con el estudiante particularmente. Hemos visto también que hay algunas universidades en donde el acuerdo de doble grado se hace particularmente por un estudiante. Quiera de los dos, en el fondo, en la medida se individualice, por ejemplo, si es que el acuerdo es exclusivamente para el estudiante y dice que va a obtener el doble grado, lo pueden presentar como acuerdo de doble grado y como carta de aceptación de institución extranjera. Bueno, como les mencionaba al principio, y lo reiteramos porque es algo que para que les dé tranquilidad, si la documentación de la solicitud no cumple en algún requisito o no está completa en cuanto a forma, ANIT los va a contactar a través del correo electrónico que tienen registrado en la plataforma de ingreso de solicitudes y le vamos a pedir la documentación. Para ello les vamos a dar un plazo de 5 días hábiles. Es bastante tiempo como para que puedan conseguir la documentación, ¿ya? A contar de la notificación. Pero es muy importante que esta documentación que nosotros les solicitemos subsanar, deben subsanarla a través del mismo sistema SPL que se reabre especialmente para este proceso. Algunas alertas: no se debe modificar el formato formulario de solicitud ni el orden de las preguntas, no es posible realizar una pasantía y una cotutela durante la extensión de beca para el término de la tesis, no se puede realizar una pasantía de forma simultánea con una cotutela y no se debe solicitar la renovación del segundo año. Esto también les hago harto énfasis. La renovación del segundo año de gastos operacionales en el segundo llamado de beneficios complementarios, ¿ya? Porque el segundo año de gasto operacional, si a ustedes ya se les aprobó el primer, en el fondo, siempre que cumplan con los requisitos, se les entrega a todos, y eso se hace a través de la plataforma de ayuda NIT, ¿ya? A través de la opción 52, renovación de gastos operacionales. Y ahora damos espacio para las preguntas. Muchas gracias, Catherine. Sin duda, un montón de información relevante para el inicio de este proceso de solicitud. Solo recordarle a quienes nos siguen que el taller está siendo grabado y que toda esta información va a quedar archivada en nuestro canal de YouTube ANID como material de consulta por si en algún momento quieren revisarlo y irse a algunos detalles. Vamos a aprovechar el tiempo entonces porque tenemos cerca de 250 personas en línea y queremos ir despejando dudas. Vamos con la pregunta de Daniel Orlando Martínez, que señala: si se me fue adjudicada una pasantía en el primer llamado 2024, ¿puedo solicitar una pasantía para este segundo llamado? La pasantía adjudicada es de 3 meses. Sí. Perfecto. Así de rápido. Estefanía Vélez Peña nos pregunta: mi beca finaliza el 29 de marzo del 2024. Yo lo solicité el beneficio de extensión para la redacción del primer llamado y no fue aprobado. ¿Es posible realizar nuevamente la postulación para este llamado teniendo en cuenta que finaliza el 2 de marzo mi beca? Sí, sí, es posible. En el fondo, el fin de la beca tiene que ser durante el año 2024, entonces cumples con los requisitos para iniciar en el 2024. Muy bien, entonces. María José Opaso: la carta de invitación para la pasantía puede estar firmada por el que será el tutor de la pasantía con el timbre de la universidad.
De la universidad extranjera, sí, efectivamente. Y eso es lo más común, porque generalmente los recibe un profesor con el cual ustedes tienen contacto en la universidad extranjera. Ok. Enrique Vázquez nos pregunta, si me voy de pasantía el 29 de abril al 29 de julio, ¿puedo postular y recibir el apoyo para pasantía de manera retroactiva? Sí, efectivamente. Ok. Jorge Eduardo García Bustos señala, ¿alguna posibilidad de extender el plazo más allá del 15 de marzo, considerando que la mayoría de las universidades están de vacaciones durante el mes de febrero? La verdad es que por temas como presupuestarios y de planificación no es posible, pero tienen todo enero en el fondo, o sea, esta segunda quincena de enero que las universidades y 2 semanas. Perfecto. O sea, tratar de apurarse con la solicitud y conseguir los documentos. Pablo Pool dice, ¿habrá otro llamado este 2024? No, este es el segundo y último llamado. El próximo llamado que ya abriría en el segundo semestre es para el año 2025. Perfecto. Un asistente anónimo nos pregunta, en las postulaciones pasadas me rechazaron por no poner la cantidad de reactivos que iba a comprar, siendo que estaban en el mismo archivo. ¿Tengo que dejarlo para la próxima oportunidad más explícito? No podemos hacer comentarios respecto de la evaluación, en el fondo de lo que tienen que poner, porque no sería lo correcto, pero les recomiendo que revisen la rúbrica. En el instructivo hay una rúbrica en donde se menciona específicamente qué es lo que los evaluadores analizan y evalúan de sus solicitudes, ¿ya? Clarísimo. Leonardo Castro de la Universidad Andrés Bello nos pregunta por el periodo de recepción de la documentación en este llamado y además agrega, ¿en qué fecha se publican los resultados? Luego de publicados los resultados, ¿qué se debe hacer para hacer efectivos los beneficios? Hay tres preguntas en una. ¿Cuándo termina el periodo? ¿En qué Sí. fecha vamos a publicar? ¿Y qué hay que hacer posterior al beneficio adjudicado? El periodo de solicitud, en el fondo donde ustedes pueden presentar la solicitud, es el 15 de marzo. Luego, la entrega de los resultados es durante el mes de junio, no tenemos un día específico, por eso decimos el mes de junio, y una vez que están aprobados los beneficios, depende del tipo de beneficio. Por ejemplo, la extensión no tienen que hacer nada, solamente en el siguiente mes se les va a pagar si es que corresponde retroactivo o los meses sucesivos al término de la beca. En los gastos operacionales se deposita el monto a la cuenta que tienen registrada, el monto de máximo de 2.678.000 pesos. Para la pasantía y la cotutela, en el fondo tienen que pedir primero el certificado de viajes para gestionar su pasaje y luego, una vez que se encuentran en el país extranjero, tienen que activar el beneficio de pasantía o de cotutela acreditando a través del pasaje o del pasaporte que ingresaron al país donde van a realizar su estadía. Marisol Barros pregunta, ¿existe beneficios asociados para cónyuge e hijos para las pasantías? No. Ok. Ingrid González Palta dice, acabo de concluir mis 4 años de doctorado, postulé y me adjudiqué la extensión de beca doctorado COVID 2019 por 6 meses, a contar de enero. ¿Puedo postular a la extensión para la redacción de tesis doctoral de la misma forma? ¿Se Sí, suman esos 6 meses a los ya adjudicados? sí, ambas respuestas afirmativas. Ya. Muy contenta va a quedar Ingrid González entonces. Felipe Barría, tengo la extensión por COVID hasta mitad de este año. ¿Es posible solicitar la extensión para término de la tesis? Sí, es la misma pregunta anterior. La misma pregunta. Lo que debemos renovar, ¿cómo lo hacemos? La renovación es un proceso que va en paralelo a los beneficios complementarios, pero probablemente la mayoría de los que tengan van a solicitar el beneficio complementario tienen que renovar. No, tienen que enviar la documentación de renovación. La documentación de renovación se recibe hasta el 31 de enero, así que no hay ninguna como interferencia entre ambos procesos. González nuevamente nos pregunta algo que tú señalaste, pero a lo mejor es bueno recalcarlo. ¿Los beneficios complementarios solo se pueden adjudicar por 2 años? Es que no sé. El único beneficio que es renovable por un segundo año es el gasto operacional, ¿ya? Tiene un año, se entrega el monto y después, si es que siguen siendo de becarios vigentes, pueden acceder a un segundo año. La extensión para el término de la tesis solo se pide una vez y es al término de la beca. La pasantía, pueden en el fondo realizar más de una pasantía siempre y cuando no se supere el máximo de los 10 meses y que cada pasantía cumpla con el mínimo de 3 meses. Y la cotutela es por un máximo de 24 meses. En el fondo, cada beneficio tiene duraciones distintas. Ok, hay que considerar eso entonces.
Luz Condesa nos cuenta que ella está en Barcelona, en la Universidad Autónoma, haciendo una cotutela que ha sido auto se la financió ella, y tiene a raíz de eso varias consultas. ¿Puedo postular a pasantía en el extranjero y no cotutela? Porque con la cotutela no recibo un monto extra y en realidad he incurrido en muchos gastos. ¿Puedes postular a esa pasantía en el extranjero? O sea, en el fondo, si es que hay, si es que tú puedes dar cuenta de que vas a hacer una pasantía en el extranjero, sí, pero en el fondo, si no es una pasantía y es una cotutela, habría que postular a una cotutela. Igual los beneficios de la cotutela, en el fondo, es el monto va a depender del país extranjero, en el fondo es un monto como acorde a cada país. Ya, o sea, no puede reemplazarlo, sino que tiene que garantizar que va a ser la pasantía. Claro. La segunda pregunta de Luz. Los pasajes de ida y vuelta y matrícula que ella pague, si me beca, ¿se paga retroactivo? Lo que pasa es que solamente si es que se le aprobara el beneficio de cotutela, se pagaría retroactivo en la medida que la cotutela haya iniciado en el 2024, porque si no inició en el 2024, no estaría dentro de los beneficios, como tendría que haber postulado al proceso 2023. Pero si inició en el 2024 y el pasaje en el fondo efectivamente en el 2024, efectivamente, y es clase económica, sí podría pedirse el reembolso de ese pasaje. Y la última pregunta de Luz es si puede postular paralelamente a la cotutela, a la extensión de beca y a la pasantía. En el fondo, va a depender de tu beca, pero en principio, si es que la beca, por ejemplo, finaliza durante este año, no sé, en agosto del 2024, está la solicitud de extensión de beca para el término de la tesis, porque en el fondo se paga desde agosto. La pasantía y la cotutela se podrían realizar solamente durante la vigencia de la beca, o sea, hasta agosto de este año. Entonces, como ven, en el fondo hay a veces no es que haya un impedimento per se a postular a más de un beneficio. Si la beca regular terminara en febrero del año 2024, ¿en qué momento va a ser la pasantía y la cotutela? Si tiene que ser durante la beca vigente y no durante la extensión de beca para el término de la tesis. Como que va a depender un poco de sus fechas. Perfecto. Eh, y aquí también Paula Salas pide una aclaración. ¿Los beneficios como pasajes son individuales o pudieran ser también para hijos y cónyuges? Para las pasantías individuales no hay beneficios para hijos y cónyuges. Y la segunda pregunta de ella es, ¿se puede ir y volver de Chile durante esta pasantía? O sea, les estamos entregando beneficios para que se encuentren en el país extranjero. No tiene mucho sentido que vayan y vuelvan, pero las ausencias que ocurran durante la pasantía entendemos que son justificadas y que tienen en el fondo algún fundamento importante. Pero no es como que sea fiscalizado, pero en el fondo, obviamente, si es que estamos entregando beneficios para estar en el extranjero, ese es el objeto, que estén en el extranjero. Perfecto. Carolina Carreño dice, ¿se puede postular teniendo pendiente la aprobación del anteproyecto? No basta con el anteproyecto, tiene que ser aprobación del proyecto de tesis. Quizás, si es que todavía no se te aprueba el proyecto de tesis, este no es tu llamado y deberías presentarlo en el próximo llamado. Ok. Carlos Melis Rivera dice, sobre gastos operacionales, mi beca es de la convocatoria 2021. ¿Puedo usar los gastos operacionales para pagar transcripciones de entrevistas y traducciones de artículos de mi tesis? La graduación contempla un compendio de artículos publicados. Sí, de Puede, hecho, justamente ese es uno de los gastos que está incluido en el manual de redacción. ok, entonces podría usar los recursos para ese fin. Sebastián Castillo. ¿No es necesario arreglar el currículum para postular a la pasantía y gastos operacionales? No es necesario. Asistente anónimo. Si se quiere postular a la extensión COVID, ¿cómo se considera entonces la postulación por extensión de tesis en cuanto a fechas? En cuanto a fechas. Está un poco enredada su redacción, pero esa es la consulta. Lo que pasa es que la extensión COVID es súper acotada a un número de becarios súper acotado, porque son solo aquellos que su beca, que no hayan tenido el beneficio complementario de extensión de beca para el término de la tesis, su beca finalice actualmente entre el 1 de abril del 2024 y el 31 de diciembre del 2024. Solo esas personas tienen el beneficio de extensión COVID. Y en ese caso, sí o sí, en el fondo es recomendable que soliciten la extensión COVID y no el beneficio complementario, porque la extensión COVID se entrega a todo evento, a diferencia del beneficio complementario, que es evaluado, revisado y hay personas que se les aprueba y personas que no. Clarísimo.
Nuevamente un asistente anónimo ahí hace una consulta, un descargo. Dice, ¿por qué en todos los formularios nos piden hablar de la relevancia de la tesis en el país? Lo he tenido que poner en todos los beneficios complementarios y, según él, ha recibido puntajes distintos. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué es relevante? O sea, es importante que ustedes postularon la beca y por eso tienen ciertos beneficios que están establecidos en la beca, pero para los beneficios complementarios, en el fondo, se hace nuevamente una evaluación con respecto al beneficio, a la pertinencia del beneficio y a, obviamente, los antecedentes durante, en el fondo, no es lo mismo cuando tú postulaste la beca, que era un proyecto lo que querías hacer, a que cuando ya está materializado durante la beca. Entonces, en el fondo, no es lo mismo que se presentó durante la postulación de la beca, para nada. Estamos hablando de, en el fondo, ahora información concreta relativa al beneficio que se está solicitando. Jocelyn Cutiño Ojeda pregunta, para el beneficio de pasantía 1, ¿puedo comenzarla el segundo semestre del 2024 y finalizarla el primer semestre del 2025 o se debe realizar durante el mismo año? Siempre tienen que iniciar en el 2024, pero no importa que finalice en el año 2025. Otra pregunta, si quiero postular a más de un beneficio, ¿puedo postular con el mismo formulario número 2 para todos, aunque tenga el título de uno de los beneficios? Ya, la respuesta es categórica, por ningún motivo. Cada formulario tiene preguntas relativas al beneficio. Entonces, no, no son el mismo beneficio, no son el mismo formulario, perdón. Ok, es no rotundo. Un asistente anónimo dice, tuve el beneficio de extensión COVID el semestre recién pasado, pero no postulé la extensión de beca para término de tesis en el primer llamado 2024. ¿Puedo hacerlo ahora y recibir posteriormente el beneficio de forma retroactiva o ya no se Sí, podría? sí podría, si tu beca finaliza en 2024, por ejemplo, finalizó el 1 de enero del 2024, puedes solicitar el beneficio complementario de extensión para el término de la tesis. Ahora, si la beca terminó en el año 2023, este ya no es tu llamado, porque este llamado es solamente para beneficios complementarios que inician en el 2024. O sea, la extensión para el término de la tesis debe iniciar en el 2024. Ok. Viviana Espinosa Zimmerman nos pregunta, ¿puede que deba tomar la licencia en marzo y afecte la fecha del examen de tesis? ¿Qué pasa si este segundo semestre que cierra en marzo y mi licencia es hasta ese mes? ¿Pierdo la beca? ¿Pueden esperarme para el examen si apruebo? ¿Qué pasa y qué trámite debiera hacer? Mira, en verdad, no entiendo también la pregunta, pero varias cosas que creo que se pueden desprender. El examen de tesis, que es equivalente al de suficiencia investigativa o de calificación, no es un ramo, es una instancia. Entonces, es posible que se repruebe en una primera instancia y se apruebe en una segunda. Quienes no continúan en el programa de estudios de doctorado exclusivamente y pueden dar cuenta de ello por la reprobación del examen de calificación o instancia equivalente, se admite ponerle término anticipado a la beca y no restituir los fondos, ¿ya? Eh, para efecto de ahora del beneficio complementario, que me imagino que en relación a eso lo está haciendo, si es que todavía no está aprobado, este no es tu llamado y quizás tienes que presentar tu solicitud en el próximo llamado, ¿ya? Que es para el 2025. Porque el requisito para pasantía, gastos operacionales y extensión de beca para el término de la tesis es tener el examen de calificación y el proyecto de tesis aprobados. Ok. Asistente anónimo también. ¿Con qué requisitos hay que cumplir la extensión por COVID? ¿Hay que argumentar o es solo por la fecha en que se inició el programa? Sí, no hay que argumentar nada. La extensión COVID, en el fondo, se requiere un documento, en el fondo, de alguna autoridad competente de la universidad que dé cuenta de que se necesita más tiempo, en el fondo, que se le va a extender más tiempo el periodo de estudios, y en el fondo, el fin de beca, que el fin de beca se enmarque entre las fechas que mencioné, entre el 1 de abril del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. Nelly Belén Vera nos cuenta que se encuentra con extensión de COVID hasta el 31 de agosto del 2024 y que plantea irse pasantía de mayo hasta julio. ¿Puede postular a la pasantía en caso que se la gane? ¿Es reembolsable? Sí, sí puede y sí es reembolsable si es que se lo... Perfecto. Lina Trincado, si mi beca termina en septiembre, ¿solo podría postular a la extensión hasta diciembre de 2024? Y mi beca termina en En septiembre. diciembre. Ah, en diciembre. Ah, en septiembre, perdón. Si puede postular a la extensión hasta diciembre del 2024, solamente.
Septiembre se le puede postergar la extensión hasta diciembre del 2024. O sea, si la beca termina en septiembre del 2024, la beca regular podría Claro. solicitar el beneficio de extensión COVID o el de extensión por el término de la tesis. Claro, pero ella pregunta si ese sería extensivo solo hasta diciembre del 2024 o se puede prolongar hasta el 2025. O sea, yo entiendo No, lo que ya, perfecto, entiendo, perdón. Sí, los 6 meses en el fondo inician en 2024, pero pueden pasar al 2025, al igual que la pasantía, al igual que la cotutela. No es que en el fondo no se quedan solamente en el 2024. Tú puedes solicitar los 6 meses y vas a tener 3 meses durante el 2024 y se pasan ya después hasta marzo del 2025. Perfecto, parece que ahí hay una duda en relación al año. Si tú lo partes del 2024, si tiene que ser exclusivamente 2024, no. Se suman los meses para el año que sigue. Exacto. Si tienes extensión COVID, ¿puedes solicitar pasantía o gastos operacionales también? Sí, Perfecto. Paulina Navarrete, ¿puedo presentar la solicitud respecto a una pasantía que estoy realizando ahora? Originalmente comenzaría en diciembre, pero se cambió desde enero a marzo. En caso de poder hacerlo, evidentemente ya compré el pasaje. ¿Es un problema o es un monto de dinero estándar que es por concepto de pasaje? no, los pasajes no es un monto estándar, es el pasaje que tú compraste. Se puede reembolsar en el caso que está dentro de la pasantía, pero lo súper importante que no sea ni en clase business, ni en premium, ni en primera clase, sino que sea un pasaje económico. Pero sí, se puede reembolsar. Ya. Jorge Eduardo García nos dice, si mi beca termina el 31 de diciembre de 2024, o sea, a final de año, ¿debo postular ahora a la extensión de beca anticipadamente o en el primer llamado 2025? 31 de diciembre del 2024 termina la beca, o sea, la Claro. extensión iniciaría el 1 de enero del 2025. Por tanto, tu llamado es el 2025, que se va a abrir en el segundo semestre del 2024, que es el primer llamado 2025. Claro. Jorge Eduardo quería asegurarse, pero en este caso le corresponde postular el 2025. Ingrid González Palta, ¿puedo postular la pasantía en el extranjero si estoy durante el periodo de extensión por COVID? Sí. Carolina Carrello, si tengo dos profesores guías, ¿quién firma? ¿Pongo a ambos? Basta con la firma, puedes mencionar a más de uno, pero basta con que firme solo uno. Ok. Benjamín Pujadas, considerando que la postulación tomó varios meses, ¿habrá otro llamado para el 2024? Eso ya lo comentamos y dijimos que será el segundo y último. Sí. Tendría que esperar ya al 2025. Daniel Orlando Martínez, mi beca termina el 31 del 12 del 2024, igual que la otra persona. ¿No puedo acceder a la extensión de beca por escritura de tesis? O sea, no es que no puedas acceder, sino que este no es tu llamado, tendría que ser el siguiente llamado. Asistente anónimo. Para los gastos de tesis, ¿el documento de monto presupuestario debe incluir un desglose de los gastos o solo el monto final? ¿Recomiendan usar la misma justificación de relevancia de la tesis que ya se aprobó en la postulación de la beca nacional? Ya, el desglose de los gastos no es necesario, de hecho el cuadro dice solamente monto total. Con respecto a la justificación de la relevancia de la tesis, no corresponde que yo les diga y les entregue guías al respecto, pero mi recomendación es ir a la rúbrica y ver qué es específicamente lo que se evalúa en ese ítem. Otra persona anónima, para la pasantía, el llamado 2024 cubre si la pasantía comienza el 2024 pero termina el 2025, si se Sí, adjudica extensión por escritura de tesis. ¿Una pasantía puede empezar antes de que comience la extensión y terminar durante el periodo de extensión de esa tesis? ya la primera pregunta sí, puede iniciar en 2024 y se pasa para el 2025, y si se adjudica la extensión por escritura de tesis, espérame que se me abrió un cuadro, una pasantía puede empezar antes de que comience la extensión, pero no puede terminar durante el periodo de extensión de tesis. O sea, inicia durante la vigencia de la beca y solamente vamos a entregar beneficios hasta el término de los beneficios de la beca regular, no con extensión de beca para el término de la tesis. Ok, Lina Trincado, si me gané los beneficios complementarios en el primer llamado y mi beca termina en septiembre, ¿se pueden renovar los gastos operacionales por un segundo periodo? En el primer llamado. Me imagino que el beneficio que se ganó en el primer llamado es el de gastos operacionales. En ese caso, y si la beca termina en septiembre, puede solicitar
Me gané los beneficios complementarios en el primer llamado. Ah, no, perdón, ya, ahora entendí. En el primer llamado 2024 se ganó en el fondo el gasto operacional. No va a poder, pues como su beca va a dejar de estar vigente el próximo año, porque la ejecución 2024 en el fondo termina el 31 de diciembre, no va a poder solicitar la renovación del gasto porque ya no va a estar vigente en el año 2025. Ok. Un asistente anónimo nos pregunta, si la beca termina en febrero del 2025, o sea, el próximo año, ¿habrá otro llamado para extensión de COVID? Porque creo que se unirá con la extensión de beca. No, este es el último llamado de extensión COVID, porque es lo que nos autorizó la normativa. No Claro, hay más extensiones COVID. eso tiene que ver con el término de la alerta sanitaria y que ya el COVID es, digamos, un tema del pasado en este caso. Jorge, si me gano el beneficio de pasantías en este llamado, ¿hasta cuánto tiempo tengo para iniciar esa pasantía? Lo que les mencionaba en la presentación, pueden modificar porque sabemos que con temas de planificación, particularmente con las visas, a veces es bastante complicado decir efectivamente el día en que van a iniciar. Pueden ir modificándolo, lo importante es que el inicio, no la realización completa, sea durante el año 2024 y en el fondo después se va a pagar desde el momento en que acrediten que ingresaron al país extranjero. Ya, que es algo que ustedes viajan, nosotros les damos el certificado de pasaje, viajan, envían el documento que acredita en el fondo el ingreso al país extranjero y a partir de ese día se van a pagar los beneficios. Ok. Un asistente anónimo dice, ¿cómo saber si me corresponde solicitar la extensión de beca COVID en el llamado marzo 2024? Dice, soy ingreso marzo 2024. Me imagino que adjudicó en marzo del 2024. Sí, en ese caso, en el fondo, lo único que a ti te puede hacer saber si es que puedes acceder a la extensión COVID o no es si es que tu beca finaliza entre el 1 de abril del 2024 y el 31 de diciembre del 2024. Si es que no se cumple esa condición, no vas a poder solicitar el beneficio de extensión por COVID. Perfecto. En ese caso, la fecha de término de beca, ¿cómo sería para la extensión de tesis considerando que aún no se dan los resultados de extensión de COVID? Las fechas de término, en caso de las fechas de término de la beca, es que va a depender de la solicitud, pero que no entiendo bien la pregunta, en verdad. Si es que puede complementarla. Pidámosle a esa persona que complemente por el chat y mientras seguimos con la duda de Jorge Eduardo García. ¿La concentración de notas también debe tener fecha 2024? Hay dos documentos que tienen que tener fecha 2024, el certificado de notas y el certificado de alumno regular o equivalente. Tienen que ser emitidos a partir del 1 de enero del 2024. Ok. René Lagos Barrío, si doy mi examen de calificación en abril, después del plazo de postulación, ¿debo postular al siguiente concurso de gastos operacionales para tesis? Sí. Loreto Barzúa tiene dos preguntas. ¿La extensión para redacción la extensión para redacción es compatible con la extensión por COVID? Ya, es compatible, es y no es. Si tuviste primero la extensión COVID, puedes después solicitar el beneficio complementario de extensión para el término de la tesis. Si ya tuviste la extensión de beca para el término de la tesis, ya no puedes solicitar el beneficio de extensión por COVID, por la Ok, naturaleza propia del beneficio. exacto. Y la otra pregunta de Loreto es, mi beca termina en agosto por extensión de COVID. Perdón, sí. ¿Puedo solicitar 6 meses de extensión para la redacción de la tesis? Sí, Eso significa que si se genera, la extensión empezaría en septiembre de 2024 y terminaría en febrero de 2025. efectivamente. Bien. Asistente anónimo. Para los gastos de operación, ¿se puede postular con notas pendientes? Sí, no hay problema que tengan notas pendientes en el certificado. Sabemos que varias universidades cierran los ramos en marzo, en el fondo, pero sí el certificado tiene que estar actualizado con las notas que hay a la fecha. Ok, nuevamente vamos con extensión de COVID, que parece que es uno de los temas relevantes. En el caso de personas con extensión de COVID, pregunta Felipe Garría, ¿el término de la beca es la nueva fecha con extensión de 6 meses o la fecha original del término? La fecha con extensión de COVID. Perfecto. ¿Existe la posibilidad de que cumpliendo los requisitos no se otorgue el beneficio de extensión por COVID 2019? No, si cumple con los requisitos se entrega a todo evento, a diferencia del beneficio complementario para el término de la tesis, que es evaluado, que pueden no aprobarse. Ok, aquí hay alguien que necesita una respuesta rápida, parece, un asistente anónimo. ¿Hasta cuándo se puede enviar la carta de invitación para una pasantía? Está recién contactando a la universidad extranjera esta persona. Mira,
Igual tienes hasta el 15 de marzo, no es menor. Y en el extranjero, a diferencia de nuestro receso universitario, no necesariamente estar en receso. Eso primero. Si es que, en el fondo, tú tienes que presentarla hasta el 15 de marzo, ¿cierto? Para la solicitud. Pero digamos que por cosas de la vida no alcanzó a estar lista esa carta. En ese caso, yo te recomiendo que envíes un documento diciendo que estás en trámite de obtener la carta de aceptación extranjera y cuando nosotros hagamos la reapertura, que es en este proceso en el que en el fondo verificamos los documentos de forma, ahí vamos a solicitar este documento, ¿ya? Este documento en el fondo, la carta de aceptación. Y si tú logras presentarla, tu solicitud va a superar la admisibilidad. Ok. Geraldi Laudo señala, si cumplo con todos los requisitos mencionados al pie de la letra, para la extensión de la beca para el desarrollo de la tesis, ¿se aprueba sin inconvenientes o se entra en un concurso? Es como Hay, un concurso. ya, dice, ¿hay probabilidades de no adquirirlo? Hay probabilidades de no adquirirlo. Efectivamente, de hecho, todos los años hay un porcentaje de aprobación y hay personas que se les rechaza porque se establece un puntaje corte. Ok. A ponerle entonces toda la energía y el enfoque para lograr adjudicárselo. Mauricio Torres, ¿qué pasa si el examen de calificación y la aprobación de la tesis es el mismo? ¿Se acompaña un solo certificado? Ya, en ese caso, el certificado tiene que ser súper explícito de que es lo mismo. Si el certificado, por ejemplo, dice como nombre examen de calificación, sí es necesario que presenten un documento que acredite que no hay proyecto de tesis, ¿ya? Como que en el fondo va a depender un poco de la documentación que provee la universidad, pero lo importante es que los instructivos dicen que se solicitan dos instancias que en el fondo estén aprobadas, el examen de calificación o equivalente, suficiencia investigativa, qué sé yo, y aprobación del proyecto de tesis. Si es que en el fondo el certificado dice proyecto de tesis y no hace alusión al examen de calificación, tienen que presentar un documento que diga que no hay examen de calificación en su institución. No sé si se entiende ahí. Sí, queda claro. Belén Curacán dice, el beneficio de extensión por escritura de tesis, ¿se puede solicitar solo por 2 meses? Y si Sí, uno da el examen de titulación, por ejemplo, el 20 del mes y no a fin de mes, ¿se deberá devolver el dinero de manutención de los 10 días restantes del mes? efectivamente. Ok. Asistente anónimo dice, mi beca termina en julio del 2024 y necesito solicitar la extensión. ¿Debo postular a la extensión por escritura de tesis en este llamado o únicamente al llamado extraordinario que se abrirá por COVID-19? ¿La extensión por COVID-19 es también hasta de 6 meses? Sí, la extensión de COVID es por un máximo de 6 meses y en este caso, claro, sería recomendable que solicitaras la extensión COVID porque se entrega a todo evento, si es que cumples con los requisitos. Pero puedes Perfecto. solicitar ambos, es Ok, como resorte tuyo. ya. Asistente anónimo, si mi beca termina en septiembre, ¿puedo rendir gastos operacionales solo hasta septiembre o durante todo el 2024? Durante todo el 2024. El periodo de ejecución de los gastos operacionales es de un año y lo único que podría hacer que no puedan ejecutar gastos durante el 2024 es la rendición del examen de grado o defensa de la tesis, ¿ya? Porque ahí no se justifica porque los gastos operacionales son para el proyecto de la tesis. Entonces, por ejemplo, tu beca termina en septiembre, decían, sí, en septiembre, y rindes tu examen de grado o la defensa de la tesis en noviembre. Entonces, ahí solamente se van a admitir gastos para los gastos de gastos operacionales hasta noviembre del 2024, porque después ya no carecería de causa que tú hayas gastado esos montos si eran para el proyecto de tesis, dado que ya la defendiste. Lorena nos cuenta que no entendió lo del formulario que dice o no dice la exigencia de aprobación por parte del Comité de Ética. Si Ya, lo puedes explicar un poquito más sí, detallado. para el formulario de gastos operacionales hay una pregunta específica, bien marcada, que dice, ¿el proyecto de tesis requiere de la aprobación de un comité de ética o bioética? Y abajo dice, sí o no. Si es que el profesor que guía o tutor que valida en el fondo este formulario estima que sí se requiere, va a ser obligación que además presenten un certificado de aprobación del comité de ética de su proyecto de tesis o del proyecto en el cual se encuentran enmarcados, si es que es un proyecto que está enmarcado de su profesor tutor, ¿ya? Si es que dice que no, no vamos a pedir ningún documento porque no lo requiere. Eso. Silvina Vega dice, si el término de la beca es en octubre de 2024, ¿puedo solicitar gastos de operación? Sí. Y Rocío Paleo va en la misma línea. ¿Cómo es el proceso de renovación de gastos operacionales? ¿Se puede postular nuevamente en este llamado?
si tu beca sigue vigente, no es necesario, y rendiste el primer año, que son los requisitos que están establecidos en el mismo manual de retención, no es necesario que postules en este llamado, sino que puedes solicitarlo a través de la opción 52 del formulario de contacto para becarios. Ok. Un asistente anónimo señala, si mi beca finaliza en abril, opto por el beneficio de extensión por COVID 2019, que me lo deberían otorgar, y posteriormente postulo a la extensión para la escritura de tesis. Ya, lo que pasa es que después ya no, este es el último llamado para el 2024, entonces en el fondo ahí ya no va a poder solicitar el beneficio de extensión para la escritura de la tesis. Pero claro, si es que finaliza en abril, tiene las dos opciones, puede solicitar la extensión por COVID o la extensión por el beneficio complementario, pero es recomendable la extensión COVID porque si es que cumples, en el fondo con el fin beca, se entrega todo evento. Y esa persona agrega, ¿qué fecha de término de beca debo indicar al momento de aplicar este último, octubre 24? La extensión para la escritura de tesis tienes que poner el fin beca actual que tienes al momento del envío de la solicitud. Ok. Francisco Reyes, de la USACH, señala, mi beca termina el 12 de abril del 2024 y tengo intenciones de solicitar la extensión COVID. Si quisiera postular a beneficios complementarios en esta convocatoria, ¿qué fecha de término de beca debo poner en el formulario, teniendo en cuenta que el cierre de la convocatoria de beneficios complementarios termina antes que se conozcan los resultados de la extensión del COVID? Sí, en ese caso, en el fondo, es la fecha de fin beca del momento del cierre de la postulación, ¿ya? O sea, no al momento del cierre, al momento del envío de la postulación para el beneficio complementario y en el fondo hacer una mención a que se encuentran en condiciones de acceder al beneficio de extensión por COVID. Pero siempre poner las fechas que son al momento, en el fondo, del cierre de la solicitud. Muchas gracias. María Fernanda Manrique señala, si mi beca termina el 31 de agosto de 2024 y aún quiero solicitar pasantía en el llamado, ¿puedo pedir extensión de beca por redacción de tesis en el siguiente llamado o debería hacerlo ahora y ya no tomar la pasantía? O sea que en ese caso particular, si tu beca termina el 31 de agosto del 2024, puedes solicitar la pasantía y la extensión para el término de la tesis ahora. De hecho, la extensión para el término de la tesis es ahora o nunca. Pero, en el fondo, la pasantía solamente la vas a poder desarrollar mientras no inicie la extensión de beca para el término de la tesis. Ok, asistente anónimo, me encuentro realizando una pasantía en el extranjero que originalmente dura 90 días, hasta comienzos de marzo. ¿Se puede extender la estadía tomando en cuenta que la fecha del término de mi beca doctoral es a mediados de marzo, pero acabo de adjudicarme la extensión de la beca para la escritura de tesis hasta septiembre? Sí, durante la extensión de beca para el término, o sea, para la redacción de la tesis, no pueden recibir beneficios de pasantía. Entonces, a pesar de que se te haya aprobado la extensión, la pasantía solamente va a durar hasta el fin de la beca regular. Ok, Carlos Melis Rivera, en relación a los gastos operacionales, pregunta que qué sucede si le sobra dinero del que señaló como presupuesto en un inicio. Se tiene que restituir. Ok. Pilar Beas, si defiendo el proyecto de tesis el 29 de marzo de 2024, ¿de igual forma podría obtener fondos retroactivos el 1 de enero y el 28 de enero, a pesar que en el periodo aún no tenía la candidatura? Defiendo el proyecto de tesis el 29 de enero del 2024. De igual forma podré tener beneficios retroactivos. Es que no sé a qué beneficio está solicitando, pero en Claro. principio, si lo defiendes el 29 de enero, piensa que el proceso de presentación de solicitud es hasta el 15 de marzo. O sea, el 15 de marzo deberías tener un documento que acredite que está aprobada el proyecto de la tesis. Pero no sé para qué beneficio. Si es para gastos operacionales, para Claro, pasantía o para extensión. no queda claro. Ideal si precisan, porque o que la hagan vía Ayudanit, que es nuestro canal formal, todas aquellas preguntas que queden incompletas o que tengan algún, digamos, arista distinta, pueden hacerlas llegar a Ayudanit y vamos a responderlas lo antes posible. Geraldi Laudo, las boletas deben ser electrónicas, dice que lo consulta porque hay gastos, sobre todo los de transporte, donde se entregan boletas con nombres, y sin nombres y ni sin datos. No, no deben Entonces, ser electrónicas, pero después para la rendición tienes que enviar una foto de la boleta.
Ok. O sea, el registro y la evidencia, ir guardándola de todas maneras. ¿Cuánto a los Prieto Villalobos? En relación a los calificados, a los certificados de proyecto de tesis y candidatura, ¿es necesario que aparezca la calificación de los certificados? ¿Puede ser un solo certificado donde se certifique la aprobación de ambos? Ya, con respecto a la calificación de los certificados no es necesario, basta con que haya alguna alusión a que está aprobado o no. Si dice que tiene un 7 o un 5, entendemos que la escala de notas chilena, eso es aprobación, ¿ya? Y efectivamente puede ser solo un certificado donde se certifica la aprobación de ambos. De hecho, hay varias universidades que tienen eso, pero que mencionan explícitamente que se encuentra aprobado el proyecto de tesis y la aprobación de tesis. La recomendación tuya es que ojalá vaya lo más justificado posible cualquiera de las solicitudes para tener los detalles para tomar la decisión. Esto también ya lo has respondido, pero aclarémoslo. Sebastián Castillo dice, ¿es posible partir la pasantía el 2024 y terminarla en 2025? Sí. Ok. Camila Alcaíno, para la pasantía, ¿la carta de aceptación puede ser reemplazada por una carta de invitación donde se incluyan las fechas y firma del director del programa de la universidad extranjera? Sí, cualquier documento que haga alusión a que ustedes ya pueden ir al lugar extranjero, si eso es una carta de invitación y tiene las fechas, eso me permite decir, sí, esta persona se encuentra aceptada, va a ir. Ok. Belén Curapán, fui beneficiaria de los gastos operacionales en el primer llamado 2022 y aún no me han cerrado las rendiciones de ese año, aunque están todos los documentos ya enviados. Ahora, este año de rendir los gastos operacionales de renovación 2023, pero mi duda es qué pasa si nuevamente se demoran más de un año en responder, ya que termino mi doctorado a finales de este año. O sea, Es un caso bien particular. la consecuencia de que no puedas terminar la rendición es que no vas a poder cerrar tu beca si es que ya obtienes el grado, pero no hay como consecuencias con respecto a los gastos operacionales porque ya se va a terminar tu beca. Ok. Dermis León, ¿se podría presentar una postulación a gastos operacionales si todavía no hay un veredicto y aprobación del informe presentado de un gasto operacional del segundo llamado del 2023? Lo que pasa es que los gastos operacionales el primer año, si que a ti se te aprobó el primer año, el segundo año no es necesario que tú lo postules en este proceso, sino que tienes que presentar la solicitud. Para presentar la solicitud del segundo año de gastos operacionales no es necesario que esté aprobado el primer año de rendición, sino que esté presentado. Una vez que presenta la documentación, que da cuenta, justifica los gastos, la documentación, no la declaración, pueden presentar ya el segundo año de beneficios a través de la opción 52 del formulario de contacto para becarios. Otra persona pregunta, si estoy por finalizar mi beca y solo me queda un año, ¿puedo postular a los gastos operacionales? Sí, el único requisito es que estés vigente al momento de la solicitud, pero como el periodo es fijo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, incluso si tu beca termina a mitad de año, tú vas a poder seguir ejecutando los gastos durante el año 2024, siempre y cuando no rindas el examen de grado o instancia equivalente. Perfecto. Otra consulta. ¿Los 6 meses de extensión de beca implican terminar la escritura de tesis en dicho plazo? Es decir, ¿debe entregarse el proyecto completo durante el beneficio o se puede entregar, por ejemplo, en diciembre? No, ustedes siempre tienen 5 años a contar del término de la beca. En el fondo lo que sí pasa es que con la extensión se modifica el término de la beca y a contar de ese momento se contabilizan los años. Ok. Em, Ingrid González Palta, ¿podría iniciarse la pasantía posterior a haber rendido y terminado el examen defensa final de doctorado? No, porque la pasantía es para tu proyecto, en el fondo es para finalizar el doctorado. Entonces, si ya finalizaste el doctorado, no tiene causa que la pasantía. Ok. Otra consulta. Si doy mi examen de calificación el 15 de marzo y no me dan el certificado ese mismo día, ¿puedo enviar igual la solicitud y enviar el documento con posterioridad? Totalmente. Si ya la aprobación fuera, o el examen de calificación fuera el 16 de marzo, que ya habría cerrado el periodo, en el fondo y ahí te correspondería el próximo llamado. Pero efectivamente, si es que no te dan el certificado ese día, presenta cualquier documento de la universidad que diga que en el fondo se rindió y después te lo vamos a solicitar en la reapertura. Ok. Me imagino que María Isabel Lemetre se refiere a la pasantía porque señala, ¿puedes
¿Pueden ser 2 meses en una universidad y 8 meses en otra? No, porque debe cumplir con el mínimo de 3 meses. Ok. Otra persona. Por asuntos de salud, la beca termina en marzo del 2025. Ingresé el 2020. ¿Cuándo me corresponde solicitar extensión por COVID? No le va a corresponder. Ya, No, 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 porque no está dentro de los que pueden solicitar el beneficio. ok. Un asistente anónimo. En el caso de mi doctorado existe una asignatura que se asocia a la aprobación del proyecto de tesis. La asignatura se llama proyecto de tesis. En la línea de presentar un certificado de notas donde figure la aprobación de la asignatura proyecto de tesis. ¿Es suficiente para dar cuenta de la aprobación del proyecto como tal o debo solicitar un documento adicional más explícito? Es súper buena esta pregunta. Lo que pasa es que generalmente los certificados de nota no tienen de tesis, sino que tienen, por ejemplo, proyecto de tesis, tesis uno 2 3. Entonces, eso nosotros no podemos decir cuándo efectivamente fue la aprobación del proyecto de tesis, cuándo no. Entonces, en ese caso particular que tú mencionas, es muy necesario que presentes un documento que diga que fue aprobado, porque con el solo certificado de nota no podemos que está aprobado el proyecto de tesis, ¿ya? Porque como que cada universidad tiene distintas modalidades y a veces solamente el proyecto de tesis es un ramo introductorio, pero todavía no está aprobada la tesis, entonces no, ahí es necesario complementar. Perfecto. Sebastián Jerez Navarrete pregunta, para el beneficio complementario de pasantía, invitación o aceptación, ¿tiene que ser emitida por la universidad, institución extranjera, o puede ser emitida y firmada por el profesor del laboratorio donde se pretende realizar la pasantía? O sea, puede ser por la institución extranjera o si es que el profesor que los va a recibir en la institución extranjera es un profesor chileno, tiene que estar firmado por él, pero tiene que tener el logo de la universidad extranjera porque lo está recibiendo en calidad de, en el fondo, alguien en la institución donde van a realizar la pasantía. El mismo Sebastián nos pregunta, ¿existe algún inconveniente para participar en un congreso en un país extranjero distinto a la pasantía durante la ejecución de la misma, ya que ellos indican un país para esta pasantía? No. Perfecto. ¿Tiene que justificarlo? Lo que pasa es que ahí va a depender, porque tiene que tener pasantía y gastos operacionales, pero tiene, en el fondo, claro, cuando rinda el gasto operacional, si es que, porque el pasaje es entre países, no sé, europeos, por ejemplo, tiene que acreditar que se encontrará en una pasantía. Ya, un asistente anónimo un poco enredada su consulta, vamos a ver si lo interpretamos. Si este año cuento con mi extensión COVID hasta septiembre del 2024, ¿es posible solicitar la pasantía si esta no fue aprobada previamente? Sí, es posible. Ya, o sea, el que no se lo haya adjudicado antes no significa que no pueda presentarlo ahora. Así es. Geraldi Leudo, para la pasantía, la carta de aceptación de la institución que recibe el doctorando puede decir un periodo de 3 meses, comillas, el formulario dar una fecha tentativa, lo consulto exacta, es muy difícil que la institución se comprometa en una carta con las mismas, por lo que será Efectivamente. más viable que ellos indiquen o años. Sí, se puede. Ya. Efectivamente. Y pasa y, no, o sea, hemos recibido solicitudes así y no hay ningún problema. Valeria Singaretti dice, mi beca termina el 19 de septiembre del 2024 y quiero solicitar la extensión. Primero tengo que solicitar la extensión COVID y posteriormente la extensión de la beca. La postulación de COVID es a partir del 19 de marzo y si no me gano, ¿pierdo la oportunidad de haber postulado la extensión regular de ANID o tengo que postular ahora la extensión regular de ANID y en marzo la extensión por COVID? Ya, lo que pasa es que yo no les puedo decir lo que tienen que hacer, pero en el fondo la idea de este taller es los lineamientos e información para que ustedes tomen la mejor decisión. La extensión de beca para el término de la tesis no se entrega a todo evento, ¿ya? Hay una evaluación, se revisa, hay personas que se les aprueba y personas que no. La extensión COVID sí se entrega a todo evento, entonces ahí saquen sus conclusiones. Y si es que tu beca termina el 19 de septiembre del 2024, ustedes en el fondo te encontrarían en condiciones de solicitar tanto la extensión COVID como la extensión de beca para el término de la tesis. Pero efectivamente no pueden, en el fondo, si postulas a la extensión de beca para el término de tesis, postulas a la extensión COVID, lo que va a primar, se entiende renunciada a la extensión de beca para el término de tesis y va a primar la extensión COVID. Perfecto, ahí hay una orientación que tienen que para seguir. Jorge Alberto Luna Fontalvo.
Señala, ¿se puede presentar en un solo certificado del proyecto de tesis junto con el examen de calificación? Sí. Diego, respecto a la cotutela, si bien se explica que la estadía máxima es de 24 meses, no se informa sobre la duración mínima de la cotutela, como en el caso de la pasantía, que es más explícita. De lo anterior, ¿cuál es la duración mínima permitida para realizar una cotutela? No hay, por eso no lo No hay. dice. Ok. Paulina Navarrete, respecto al beneficio de cotutela, no me queda claro si debo señalar todo el periodo del convenio de cotutela o solo el periodo en que estaré en la universidad extranjera. En este mismo beneficio, según las bases, no hay mínimo de estancia. ¿Es así? Sí, no hay mínimo de estancia y respecto al beneficio de cotutela, en la carta de invitación dice que tienen que indicar específicamente las fechas en que van a estar. Entonces, la carta de invitación y el formulario de solicitud deben ir la fecha en la que van a estar haciendo la cotutela. El convenio de doble grado, por otro lado, no tiene que decir la fecha, puede ser amplio. Ok. Eduardo nos pregunta, tengo una pasantía aprobada en el llamado anterior y estoy actualmente en trámite de la visa. El término de la pasantía es el 7 de septiembre del 24, ya que mi beca termina el 8 de septiembre. Mi consulta es si puedo extender la estadía de la pasantía con recursos propios, pero que ANID me compre el pasaje de vuelta con esa extensión incluida. Sí, ahí es súper importante que sí se puede, en el fondo te vamos a entregar la manutención hasta el momento que termine la beca, el resto del periodo de manutención tú lo puedes autofinanciar, pero el pasaje, no, como la pasantía inició durante la vigencia de la beca, efectivamente se te puede entregar financiado por mí. Perfecto. Un asistente anónimo consulta. Si mi beca termina en marzo del 25 y me adjudico la pasantía o los gastos operacionales que inician en el 2024, igual se puede optar por más de 3 meses a la pasantía hasta diciembre o abril. Y sobre los gastos operacionales, deben rendirse hasta diciembre de 2024 y si, por ejemplo, un pago a Congreso está contemplado en el 2025, hay otras preguntas en una. Hay varias preguntas. Después, Ya. Primero, la beca, ¿cierto? Finaliza en marzo del 2025. Ya, si se gana la pasantía y el gasto operacional inicia en el 2024, igual se puede optar por más de 3 para... Sí, no hay problema porque termina. Lo importante es que los 3 meses se verifique la vigencia de la beca o si supera la vigencia de la beca, autofinanciado, ¿ya? Desde diciembre hasta abril, claro, de diciembre, ahí se cumple de diciembre a abril se cumplen los 3 meses, así que no habría problema. Sobre los gastos operacionales pueden rendirse hasta diciembre del 2024, sí, y con respecto al Congreso, si está en el 25, el manual de rendición de gastos contempla esta situación específicamente. Si es que el pago del Congreso se hace el 2024 y el Congreso es 28 de febrero del 2025, es posible. Si es que ya es algo que supera en el fondo el 28 de febrero, ya correspondería a un gasto que debería efectuarse en el 2025, ¿ya? Entonces, ahí va a depender, pero te recomiendo que vayas al manual porque lo dice explícitamente. ok, Julio Salas Norambuena. ¿Puedo postular a la extensión por COVID 2019 habiendo postulado y estando en proceso de extensión de beca del segundo llamado a beneficios complementarios 2024? Para efectos de los pasajes, en general, tanto para las becas en el extranjero como para las pasantías y las cotutelas, nosotros nos apoyamos en una institución que hace muchos años tenemos alianza que se llama la Organización Internacional de las Migraciones, ¿ya? Que es la OIM. La OIM tiene acceso a buenos pasajes, en el fondo, como trabajan con todas las aerolíneas, en el fondo tienen acceso también como a cupos en distintos vuelos, qué sé yo. Entonces, la pasantía no contempla beneficios para dependientes, ni para hijos, ni para cónyuges o convivientes civiles. Pero lo que sí se puede hacer es que a través de la OIM tramiten el pasaje del becario o becaria y sus dependientes, pero ustedes pagan directamente los pasajes de los dependientes y el resto del pasaje que corresponde a usted es financiado en el fondo por mí. Eso sí es O- posible. ok, Julio Salas Norambuena pregunta si puede postular a la extensión por COVID, estando en proceso de evaluación de extensión de beca de segundo llamado a beneficios complementarios 2024. Se puede postular, no hay ningún problema, pero en el fondo la postulación de la extensión COVID va a entenderse y se va a indicar específicamente en el instructivo que no se persevera con la extensión para el término de la tesis, sino que en el fondo va a primar la extensión COVID. ¿Por qué? Porque esta se entrega a todo evento. Ok, una persona anónima pregunta, ¿es posible postular a la beca COVID o a la extensión para la escritura de tesis si se está haciendo uso del beneficio de pre-postnatal?
No hay ningún problema. Tanto durante el beneficio del pre y postnatal como la extensión por pre y postnatal es parte de la beca y tienes los mismos derechos que tiene cualquier otra persona que no tiene extensión por concepto de pre y postnatal. Paulina Navarrete, en caso de beneficio de cotutela, la carta de aceptación es la carta de aceptación al programa de doctorado de la universidad extranjera es la del programa de doctorado de la universidad extranjera, aceptación del convenio en este caso. Ya. Lo que pasa es que para la cotutela se solicitan dos documentos que tienen que ser emitidos por la universidad extranjera. Uno es la carta de aceptación que dice desde cuándo hasta cuándo van a realizar la cotutela, ¿ya? Que dice que efectivamente ya están listos para la cotutela ya y desde cuándo hasta cuándo. El otro documento es el convenio entre ambas universidades, universidad chilena, donde están cursando los estudios, con la universidad extranjera, donde van a realizar la cotutela, y que esta cotutela va a concluir en un doble grado o en un grado conjunto. Ok. Lina Patino, me adjudiqué la extensión para escritura de tesis en el primer llamado 2024, la cual iniciará en agosto de ese mismo año. Sin embargo, quiero postular a la extensión COVID, ya que por fecha de término de mi doctorado puedo hacerlo. Podría extenderlo teniendo en cuenta que esta convocatoria saldría en marzo y para esa fecha aún no iniciaría mi extensión. No, no es posible. Quienes ya tienen el beneficio complementario de extensión de beca para el término de tesis, como esto era cuando ya uno terminó los estudios y solamente lo necesitan de la tesis, no pueden solicitar el beneficio de extensión COVID. Ok, Juliet, si tengo el certificado de aprobación de calificación y en el mismo certificado se manifiesta que se aprobó el proyecto y que es válido. ¿Este es válido como certificado de proyecto de tesis? Sí, de tesis y de examen de calificación, porque también lo mencionan. Perfecto. Puede presentarlo el mismo documento si es que acredita la aprobación de ambas instancias. En el fondo, cuando haga la postulación en SPL, carga el mismo documento de los dos ítems. Una pregunta anónima. Para hacer la pasantía, si ya me encuentro en el país de destino por razones distintas de la pasantía, ¿también me reembolsan los pasajes al retorno? Porque entiendo que de ida por razones ajenas no debiera poder hacerse. O sea, se fue por otras razones. Claro, pero si fue al mismo país donde realiza la pasantía y esta inició en el 2024 y se te aprueba la pasantía para ese que pagaste, sí. Si es que no se cumple con todas estas características, no, pero claro, el pasaje de retorno, si es que se te aprueba la pasantía, podría financiarse. Perfecto. La remuneración que aparece en anexo para pasantías y cotutelas por países. ¿Es un monto adicional al que ya se recibe en pesos mensualmente o es en reemplazo de la remuneración en pesos? Ya, aquí hay una diferencia en las pasantías y en las cotutelas, y es por la naturaleza de cada una. La pasantía es una estadía corta, la cotutela es una estadía más larga. Entonces, en la pasantía se siguen recibiendo los beneficios de la beca de doctorado, más en el fondo los de la pasantía, porque entendemos que en esta instancia corta yo tengo que seguir pagando arriendo todo en Chile. En la cotutela, dada la naturaleza misma de la cotutela, se dejan de percibir los beneficios de doctorado nacional, en el fondo el monto que a ustedes les llegan pesos mensualmente, y se recibe solamente el monto en dólares más todos los otros beneficios que les mencioné al inicio de la presentación. Súper. Otra pregunta anónima. ¿Las constancias de notas deben ser validadas desde qué fecha? 1 del 2024. En el fondo, esa es la fecha de emisión que debe tener. Puede tener el 2 de enero, 3 de enero, adelante. Ok, Teresa Agreda nos pregunta, ¿el convenio doble grado de cotutela es el mismo que el convenio marco entre universidades? Los nombres pueden ser distintos, pero lo importante es que el contenido tiene que indicar que se obtiene el doble grado para personas que se van a hacer una cotutela entre esa universidad chilena y la universidad extranjera. Ya, aquí Geraldi Leudo nos pide bastante detalle, no sé si podemos entrar en tanta especificación, pero dice, ¿cuáles son los tipos de gastos operacionales? Algunos Lo que pero pasa es que es bastante amplio, pero les recomiendo que entren en el mismo instructivo para la solicitud de los gastos operacionales, el anexo 3 como que detalla cada una de las cosas, pero desde insumos computacionales, insumos para laboratorio, publicaciones de revistas científicas, inscripciones a congreso, estadías en el extranjero, en el fondo es bastante amplio. hay que buscar ahí en el listado y tratar de acomodar la solicitud. Belén Gauda dice, ¿cuántas veces se puede renovar los gastos operacionales
Y si tengo extensión por COVID, ¿puedo postular a la extensión de tesis por 6 meses? Ya, los gastos operacionales se pueden renovar solamente una vez, o sea, es por un máximo de 2 años. Y si tienes extensión COVID, sí puedes postular a la extensión de beca por término de tesis. No así al revés. Tú ya tuvieras la extensión para el término de la tesis, ya no puedes solicitar la extensión por COVID. Perfecto. Aquí hay una consulta anónima que puede ser, digamos, reiterada. Si ya empecé la cotutela sin beneficio complementario de NID, lo inició ya en octubre, ¿puede postular ahora la cotutela? De manera retroactiva, me imagino. Lamentablemente no, porque este llamado es para cotutelas que iniciaron en el 2024, no las que en el año 2023. Entonces, si ya inició en el 2023, no entraría dentro de este llamado. Perfecto. Pablo Barrientos, ¿de qué depende ganar el beneficio de escritura de tesis? Habiendo ganado el beneficio de COVID, no siempre se adjudica el beneficio de escritura teniendo la extensión de COVID. Dice que si eventualmente se anulan. No, no tiene nada que ver. En el fondo, para la extensión de término de tesis se va a evaluar tu solicitud en base a tu mérito, en base a lo que está establecido ahí en el fondo en la solicitud, y en base a eso se va a asignar un puntaje. No, no tiene relevancia en el fondo el hecho de la extensión COVID. Pero efectivamente puede que no se te apruebe. Claro. Eh, Aline Rojas, ¿hasta qué fecha se pueden rendir los gastos operacionales? ¿Debe ser en digital, físico o es recomendable en ambos? Los gastos operacionales se tienen que declarar y rendir hasta el 28 de este año, porque es bisiesto, 29 de febrero del 2024, si es que tuviste 2023. La rendición actualmente está autorizado que se haga en forma digital, enviando la documentación de respaldo, en el fondo imágenes de las boletas, de los informes que se piden en el manual, qué sé yo, a través de la plataforma de ayuda ANI. Perfecto. Nicolás Matus dice, ¿no existe limitación del año 2000 cubrir con gastos operacionales los gastos de arriendo en el contexto de una pasantía si no tengo la beca de pasantía? Chuta, no entiendo bien, pero Está no se pueden extraña. rendir, no se puede rendir gastos de arriendo de inmuebles por gasto operacional. Sí los pasajes, pero no el arriendo. Perfecto. Yo creo que por ahí va, así que los arriendos no cabrían en esta solicitud. Carlos Quesada, ¿cómo funciona el proceso de apelación si es que la beca no fue aprobada? ¿Hay que cumplir algún requisito? Sí, esto no es una pregunta del taller. Claro, tiene que ver con las becas en sí mismas. Valentina Segovia, mi beca se termina en julio de este año y quiero postular a las opciones de extensión. Si postulo a ambas opciones, COVID y extensión para redacción de tesis, en caso de adjudicarme ambas, ¿puedo rechazar la extensión por redacción de tesis en el siguiente llamado en caso de ser necesario? No, no se puede rechazar la extensión por tesis, pero en el caso de que postules a ambas, se va a entender que renuncias a la extensión de término de tesis y se va a dar extensión por COVID. Perfecto. Daniel nos pregunta, talleres de transversales, taller de ética, taller de habilidades docentes, etcétera, ¿también cuentan como asignaturas que deben aprobarse para optar a algún beneficio a pesar de que no llevan nota? Sí. O sea, en la medida que son calificados, en la medida que tengan nota, en el fondo, por eso se pedimos la concentración de nota. Si dice que alguno de esos talleres fue reprobado, efectivamente es considerado para efectos de decir si cumple o no con el requisito, pero si es que no tienen notas y no aparece en el certificado de notas, no lo vamos a contabilizar porque no tendríamos cómo. Perfecto. Carlos M. nos pregunta, frente al beneficio de cotutela y considerando que el programa de doctorado es de 4 años, ¿hasta qué año se podría postular como máximo? Por ejemplo, ¿el estudiante podría estar 3 años en el doctorado de la Universidad de Chile y aún postular? Bueno, ¿hasta qué año se podría postular como máximo? Por ejemplo, el estudiante podría estar en el tercer año. Sí, pues si está en el tercer año, pero en el fondo, si es que la cotutela supera el periodo de fin, tienes que autofinanciarlo. Ok. Gustavo Torre nos pregunta por si este es el último llamado y tú ya lo señalaste. Este es el último llamado del 2024. Sí. Valeria Fingaretti, de marzo a julio de 2024, tengo pasantía. ¿Puedo extender por 3 meses? Sí, sí se puede. En la medida que presentes la documentación que acredite que extendió, no hay ningún problema, siempre que no se supere el máximo de los 10 meses. Ok. Rocío Mena, espero haberlo pronunciado bien. La rendición del segundo llamado 2023 termina a fines de mes
de febrero de 2024. ¿Es posible postular a la renovación de los gastos aun cuando no se ha recibido respuesta de esa rendición? Es Ya lo posible, tienes dijiste. que tener presentada la rendición, pero no aprobada. Ok. Cristian, tengo extensión COVID hasta el 30 de agosto de 2024. Quiero solicitar eh, extensión de beca para redacción de tesis doctoral y adicionalmente para gastos de operación. ¿Puedo hacerlo? Ya, en el fondo sí puedes solicitar la extensión de beca para el término de la tesis y los gastos operacionales, en el fondo en este llamado también podría solicitarlos. Ok. Un asistente anónimo nos consulta. Estoy haciendo un doctorado que termina en abril de 2024. Quiero pedir la extensión para escritura de tesis. A propósito de un diagnóstico de cáncer, aparte de estos 6 meses, ¿podría solicitar más extensión de tiempo si fuese necesario para concluir mi investigación? La beca contempla una extensión por motivos de salud. En el fondo, si tú te encontraste con una situación de salud, se puede extender por un máximo de 6 meses, así que sí, es posible. Carlos Quesada, si la duración Perdón, inicial... perdón, Sí, Carola, es que para volver ahí, porque sí, en el es fondo un tema ahí es sensible. recomendable, lo puedes hacer tanto con ya habiéndote, si es que se te aprueba la extensión de beca para el término de tesis, puedes solicitar durante ese periodo la suspensión de salud o lo puedes solicitar ahora mismo, la suspensión de salud si tienes todos los documentos, esto todo a través del formulario Contacto para Becarios, la opción 48, y solicitas en el fondo la suspensión de estudios por motivos de salud con extensión de beca. Ok, ya estamos casi en los minutos finales, así que vamos a aprovechar el tiempo. Carlos, tengo extensión por ANID y finaliza en septiembre. Según lo planificado a esa fecha, tendremos cumplidos los objetivos y estaría escribiendo el documento de memoria de tesis. ¿Debería postular en este llamado para obtener el beneficio de extensión por escritura de tesis, aun cuando no estoy actualmente, lo estoy actualmente escribiendo? O sea, en el fondo, claro, como que el beneficio, si es que ya estás en escritura de tesis, pero cumples con que tu beca finaliza en el fondo en el año 2024, puedes solicitar en este momento, aunque ya hayas iniciado la escritura de la tesis, puedes solicitarlo. Ok, Aline Rojas, ¿qué pasa si se aprueba el proyecto de tesis después del 15 de marzo? Por ejemplo, en abril, ¿se puede postular y presentar la aprobación del proyecto de tesis posteriormente? Ahí te corresponde solicitar el beneficio en el próximo, en el 2025. O Ok, sea, el llamado que se abre en el segundo semestre del 2024, pero que es para beneficio en el 2025. perfecto. Y yo creo que con esto ya estaríamos cerrando. Catalina Patricia, si tengo la beca COVID, pero debo tomar el beneficio de postnatal durante ese semestre, ¿se extiende también el semestre por COVID y se renuevan los gastos operacionales ya obtenidos? O sea, se extiende la beca, el beneficio por el PRI postnatal extiende tu beca. No, eso no implica necesariamente la renovación de los gastos operacionales, sino que ahí tienes que solicitar la renovación de los gastos operacionales en la medida que siga vigente la beca. Pero en el fondo se extiende tu beca y tienes derecho y acceso a todos los beneficios que tuvieras si es que no tuvieras extensión por PRI postnatal. Perfecto, Katy, ya estamos en el tiempo. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo sumamente atenta. Tuvimos más de 265 personas en línea, así que me imagino que este es un tema relevante. Esperamos, como equipo ANIR, que estas respuestas y este contenido les sea útil para la titulación a su solicitud y nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad. Quiero agradecer al equipo de la Subdirección de Capital Humano porque en muy poco tiempo entregaron mucho contenido, así que Catherine, un merecido vaso de agua ahora, después de la presentación, y desearles una buena postulación y que ojalá hayan inquietudes. Hasta una próxima oportunidad. De todas formas, me gustaría mencionar que, dado que quedaron preguntas sin responder, vamos a hacer un sondeo revisar y vamos a cargar en el centro de ayuda. Recuerden, en el centro de ayuda de becarios y becarias, ustedes ingresan en la sección de beneficios complementarios y vamos a tratar de, en el fondo, cargar las preguntas que repiten y que en el fondo no quedaron claras. Así que yo creo que a partir de mañana ya podrían encontrar esa información disponible ahí y de todas formas pueden hacer su consulta directa desde la plataforma del becario contacto de becarios y ahí recibir la respuesta como del tema particular. Muchas gracias. Volvemos a recordar otro, digamos, tips que la grabación va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube por si hubo alguien que entró a mitad del taller, puede ir a editar algunos temas que le inquietan. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.